En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Sin más preámbulo, quiero ser corto, preciso y al grano de lo que quiero dejar en sus corazones. Quiero hablar con ustedes rápidamente sobre lo que ya poseemos, lo que es la fuerza de la juventud. Diga conmigo, la fuerza de la juventud. Qué ánimo hoy esta noche, ¿verdad? La fuerza de la juventud es algo tan fantástico que Josimar lo acaba de mencionar. Disfruten este momento, esta temporada, especialmente los que están solteros, porque no digo que no tienen compromisos, tienen responsabilidades, pero no son tan magnificados ya cuando alguien ha desarrollado ya un matrimonio, patrimonio. Se aumentan más las responsabilidades, pero la ventaja que ustedes tienen, the advantage is that time is in favor with each and one of you. So time is not against you at this moment. As a matter of fact, it's a precious commodity that you all could embrace and take full advantage of it. Pero hoy en esta noche, si tienen sus Biblias, quiero que me acompañen rápidamente a 1 de Juan 2, verso 14. 1 John chapter 2, verse 14. Voy a estar hablando un poco el español, un poco el inglés. Sé que es la costumbre que tenemos entre nosotros, pero quiero comenzar de base lo que dice Juan en esta epístola. 1 de Juan 2, verso 14, que dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Padre Dios, te pido que nos hables, que nos dé de tu palabra este pensamiento que pueda iluminarnos, instruirnos, edificarnos y empoderarnos para seguir adelante en este camino de fe. Espíritu Santo, derrámate en cada joven, cada señorita, todos aquellos que están aquí presencialmente y aquellos que también nos están viendo ahí virtualmente. Glorifícate a través de los medios de comunicación. En el nombre de Jesús, y los jóvenes dicen amén y amén. Entonces, lo que quiero poner en sus corazones es no descarten el poder y la fuerza que ustedes tienen. ¿Por qué necesitamos el poder? Why do I need the strength and the power of God, especially when I am being used or being influenced by God the Holy Spirit? When you read this particular epistle, this letter specifically in context talks about certain individuals who leaked in the church and started to present false doctrine or heresies, things that we consider anti-biblical. Entonces viene Juan y comienza a exhortar a la iglesia, comienza a decir a la juventud en particular, en contexto, de que ustedes son fuertes y ustedes tienen la habilidad para vencer la maldad, o en este caso el maligno. Quiero que sepan de que nuestra lucha, como dice Efesios capítulo 6, we wrestle not just through flesh and blood, but through principalities and things that move in the celestial realm. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades que se mueven en los lugares celestes. Y por eso es tan importante que esta generación que hoy se ha levantado para la gloria del Señor, ¿cuántos pueden decir amén a esa verdad? Ustedes tienen la potencial, la facultad. You have the potential of God to do great things and to overcome any evil or wickedness that we see around our environment. And so the Apostle John, again,
exhorts, anima y levanta y le dice a la juventud en su tiempo, sean fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué está diciendo Juan cuando dice que la palabra del Señor permanece en ustedes? If I could simplify it in very simple words, what he is saying is that you possess a two-edged sword, very sharp, and that has the capacity to defeat our adversaries. Cada quien posee la espada de Dios. Ya conmigo, tenemos la espada del Espíritu Santo. Entonces, cuando relacionamos la palabra de Dios, Juan está diciendo, utilice la espada que Dios nos ha entregado a nuestras manos. Por ejemplo, you all know the story that took place in the early beginnings of Jesus' ministry when he was led by the Spirit, taken to the wilderness, llevado al desierto y tuvo una confrontación con el adversario Satanás. ¿Saben la historia? ¿Sí o no? Y en esa confrontación, obviamente Jesús había ayunado por 40 días. He was already in his 40-day fast of doing the will of God, but he had a collision or was confronted with his adversary. And so there was words exchanged amongst them. Habían palabras que se estaban dando entre ellos dos. Pero quiero que sepan de que el enemigo llegó preparado. Llegó para refutar, contradecir, para argumentar usando la misma palabra o la misma escritura. La palabra que utilizamos, la palabra que tenemos nosotros literalmente en nuestras manos o en nuestros dispositivos, esa misma palabra, the enemy harnessed that same word to refute Christ. But just as the enemy was prepared, Christ came much more prepared. He was able to counter those punches. He was able to fight back. He wasn't left empty-handed. He knew how to rebuttal and how to make his case much more stronger. And so what does that mean? We have to equip ourselves with the Word of God. We have to strengthen our relationship with God, Holy Spirit. And by doing so, God's going to give you much more anointing. He's going to give you the capability, the grace, and He's going to put the words in your mouth so that you could refute those who are against the gospel and against the purpose of God for this generation. ¿Cuántos pueden decir amén a esa verdad? Entonces Juan dice de nuevo, os escribo a vosotros jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No dice que los van a vencer, no dice que están al momento de vencerlo, sino es en past tense. You have overcome the evil one. One of the best things that we could experience in life is that sense of gratification, of accomplishment, that sense of victory. When you're at the final stretch, when you're about to finish the race or finish an objective, and when you get to fulfill it, that sensation, it's golden. Esa sensación es algo tan especial de que solo los que conquistan metas en la vida pueden simpatizar o pueden comprender a otros jóvenes que han vivido o han tenido esas vivencias, those lived experiences. And so, quiero que sepan que ustedes tienen la potencial, muchachos. La fortaleza viene del Señor. Diga conmigo, the strength comes from the Lord. The strength comes from above. La fortaleza viene del Señor. Otro punto que dice, el que no tiene la palabra morando en él, no cree. Una de las cosas que da evidencia que estamos caminando en Dios is that we speak the truth according to Scripture. That gives evidence that we are disciples of Christ, followers of Christ,
and there's a fervor, there's a tenacity, a desire to walk, to emulate the steps of Christ. Why? Because your actions, your words, your character, everything that is accordance to the likeness and image of God in your life becomes self-evident. Pero hay jóvenes de que no llevan estas características. There are young people, obviously not here tonight, but we know of some who are in disbelief, who doubt the existence of God, who doubt the gospel, que son incrédulos, son pesimistas, very pessimistic, and what comes out of their inner being is just negativity and discouragement. I know there's no one here of that nature tonight, but hay jóvenes que no creen. Hay jóvenes que no muestran la vida en Cristo por lo que dicen y por cómo ellos andan en su vida cotidiana con Cristo Jesús. El que no tiene la palabra morando en él, no cree. La evidencia, diga conmigo, la evidencia, the evidence. La evidencia de tener la palabra morando es la capacidad de creer. I'll say it once again. La evidencia de tener la palabra morando es la capacidad de creer. If you are a believer, if you believe in the truth, which is Christ, say with me, He is the truth. If you walk in Christ, your actions will reflect that amazing, wonderful evidence that you believe in God, but you walk with God. There's a difference. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Ven el contraste? Do you see the difference? One thing is believing that there is a God, and one thing is believing and walking with God. You have to make the mark, the distinction, and it's very, very clear, those two realities. If you look at the book of James, dicen que los mismos espíritus creen y tiemblan. So it's not enough just to believe or to acknowledge that there is a divine creator. I must walk with my creator. Diga conmigo, debo de caminar con mi creador. Debo de caminar con Cristo. Debo de dejarme ser influenciado por Dios Espíritu Santo. El mejor ejemplo que puedo utilizar es Enoch. El libro de Génesis habla de que en la línea de Adán, en la descendencia de Noé, había alguien que se llamaba Enoch, y Enoch caminó por 300 años con Dios. Ponte a pensar cómo era esa realidad. Esa linda circunstancia de ser de los pocos privilegiados de caminar con Dios y ser arrebatados por Dios. La Biblia no dice que Enoch murió, pero la Biblia sí dice que caminó con Dios. Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Ustedes creen que es suficiente solo creerle a Dios? I don't think so, right? Debo de caminar con Dios. ¿Cómo es caminar con Dios? Poner mi confianza en Él. Saber de que Él me tiene de la mano. Él me está orientando. Él me está ubicando. A pesar de lo que mis ojos puedan ver, despite of what I could see, despite of the contrary of what I'm seeing in this visible, tangible world, I do not place my dependence on the things I see. I place my dependence on the convictions of what I know is true in Jesus Christ. Y caminar en esa verdad. A veces, o por ejemplo, hoy en esta noche, posiblemente hay jóvenes que digan, me siento débil, me siento desanimado, llegué hoy en esta noche sin fuerza. But guess what? From the perspective of God, He sees you vigorous. He sees you empowered. He sees that you have the potential, the capability to go beyond your limits. A veces nos enfocamos tanto en las cosas externas cuando Dios quiere que uno se enfoque a lo interno. The Spirit of God wants you to tap in your inner being
and embrace the amazing substance of what we call faith. Faith moves the hand of God. Faith moves mountains. Faith has the potential to move circumstances beyond your comprehension. But you must walk on that faith. You must walk on that certainty. As we see in Hebrews chapter 11, verse 6, it is impossible to please God without faith. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y todos aquellos que se acerquen a Él, porque diga conmigo, es necesario que yo me acerque a Él. ¿Y por qué es necesario? Why is it necessary for me to come to Him? Well, obviously, one, because we love Him unconditionally. But most importantly, when I come to Him with conviction and with that amazing substance, I know that my Heavenly Father will reward me in many shapes, ways, or forms. ¿Sí me hago entender hoy en esta noche? Ustedes están ahora en una época tan hermosa para dejar una linda impresión, una linda huella a esta generación y la venidera. Me gustó lo que dijo David Levy. Dios está de una manera acercando a esta generación. Está avivando los corazones de todos. It seems like we are entering a season where a coalition is going to form with a lot of young people, with this generation. And we're not going to be spectators of that revival. We're going to be initiators and participants of that revival. I want to see the awakening of God, not just in my personal life, but within my environment, within my community, within the local church, within my generation. God is forming a coalition amongst this generation. Y por eso está tocando los corazones de ustedes, porque van a iniciar un movimiento. El advenimiento de Cristo es inevitable. Christ is coming soon. Everyone knows that for a fact. As He is doing His part, the question is, will we do our part? Hello? Will we do our part? Or we're just going to just take front row seats and see, the grand visitation of His second coming and be left out short? No, right? Right? Repito. Él dice, la evidencia de tener la palabra morando es la capacidad de creer. La palabra, vea esto, me gustó. Su palabra no está en nosotros si decimos que no hemos pecado. En otras palabras, let's not flinch in being something that we are impossibly not at the moment. In other words, He knows your vulnerabilities. He knows your struggles. He knows the hurdles that you go through in life. He knows the things that we struggle. He knows it all, but what He wants from you at the end of the day is to be sincere with Him. Ser sincero con Dios. Y Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, en su bondad, te va a fortalecer y te va a ayudar. Pero no tratemos de fingir algo que no ha llegado a nuestras vidas. No pongamos una apariencia falsa. Sé como tú eres. Y su gracia te va a seguir sosteniendo, te va a seguir equipando. Pero el que dice hoy en esta noche que nunca ha pecado, no solo se está engañando a esa persona, pero le estás llamando a Dios un mentiroso. Y una cosa de Dios, que Dios no miente. Dios es veraz. Ya conmigo, Dios es veraz. God is truthful. God cannot lie. But sometimes we assume, or we try to put God in that predicament, in a false predicament. Say with me, God is truthful. Dios es veraz. Dice verso 15, continuando, ya el tiempo va volando.
La exhortación para a la juventud: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. I get it. The things in the world are attractive. They are very appealing. Es muy llamativo las cosas externas del mundo. Pero les voy a decir algo. El que decide ensuciarse de las cosas del mundo, el que decide de saciar las concupiscencias de la carne a veces nuestra alma es muy inquieta en muchas ocasiones, pero el que decidir a nadar en las aguas del mundo, quiero que sepan de que al final te van a presentar la tarifa. Hay una factura que al final del día el mundo te va a presentar. El mundo te va a decir: mira, ¿verdad que te deleitaste en las concupiscencias de tu carne? ¿Verdad que te deleitaste en cosas que deshonraban a Dios? ¿Verdad que tu carne se sació? Y uno va a decir: claro, pues me involucré en los asuntos del mundo. Y el mundo te va a decir: bueno, esto tiene un precio. Ahora, ¿cómo lo vas a facturar? ¿Cómo lo vas a pagar? En otras palabras, todo lo que uno hace en la vida, no hay manera de escapar. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. ¿Sí me hago entender? El mundo es llamativo, jóvenes. La verdad que sí es. Y todos aquellos que de un momento tuvieron un desvío, que se desenfocaron en las cosas del Señor, en el momento la experiencia era fantástica, hablando carnalmente. Pero al final del día, ¿cómo regresa uno después de esos encuentros? Uno se siente sucio, se siente embasurado, uno se siente incómodo, diciendo: pero ¿por qué? ¿Por qué le di consentimiento a esto y a lo otro? ¿Por qué le di consentimiento a algo prohibido, a una tentación que sé que no iba a agradar a Dios? En el momento uno no lo piensa, en el momento uno no está meditando en sus 5 sentidos, pero después se da cuenta: man, I feel very uncomfortable in my inner being. Let's remember very quickly the prodigal son. He asked for his inheritance. He got his portion. Though he was asking pretty much for his father's deathbed, that's what he really was asking. But he got his inheritance. He went out to a foreign country. You see this in the book of Luke. I'm just paraphrasing. Dice que malgastó toda su herencia, todo lo que él tenía, a tal punto que se encontraba comiendo con los cerdos. Y ahí fue donde él recapacitó. The prodigal son, for him to come back to his 5 senses, the only way for him to acknowledge what he did is when he found himself in the bottomless pit of his life. The best example we see in him: for the love of God, don't descend to that reality. Don't allow yourself to be, or don't allow yourself to go to that dreadful circumstance. There's many. I want you to note this tonight. Ya voy a terminar con eso. Quiero que sepan de que Dios Espíritu Santo de muchas maneras les está hablando a ustedes, jóvenes. Dios avisa, Dios alerta, Dios da recuerdos. Y a veces lo va a hacer usando a un joven, usando a un familiar, usando a un amigo, una amiga, o leyendo algo en la palabra, o una circunstancia Dios va a presentar para avisarte, para darte un aviso, para decirte: step away from that path that you decided to take. It's just going to make things become much more worse for you. The prodigal son had everything in his possession.
But at the end of the day, he said to himself, not even my dad's servants eat the way how I find myself eating with the herd of pigs. So the person next to you, don't hit rock bottom. Don't hit rock bottom. Si Dios te puede avisar de antemano, ahí está el escape de tus problemas. Ahí está el escape para corregir eso y ascender en el propósito de Dios. Ya voy a terminar acá. Vamos a terminar. Por eso Pablo dice, no améis al mundo, ni las cosas. No, Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Diga conmigo, the love of God is not only a noun, but a verb. To love God, to love the Father is to make right decisions. Un día todos ustedes van a entrar al matrimonio. Van a experimentar qué es desarrollar un matrimonio y un patrimonio. Y quiero que sepan de que no es simplemente tener las mariposas volando dentro de uno. No simplemente tener un sentimiento, una emoción. Van a llegar momentos en la vida cotidiana que el amor va a ser probada por las decisiones que uno toma. Love is a choice. Despite of what you could feel, despite of what you're feeling, despite of how things perhaps are not the way how you envision it. But love tends to manifest going against the tide in certain things. You might say to yourself, well, this is trendy. Everybody's doing it. I should be part of it. Everybody seems to follow this trend. But God says, am I more important than the trend that you're going through or you see others doing? And He's going to corner you y te va a decir, ¿me amas o no me amas? El amar a Dios es a veces tomar decisiones que no son tan favorables o tan populares con la multitud. Hello? Everyone could say yes. Everyone could influence you in a way and say, hey, hop on board. This is the new trend that we're doing. But God's going to say, and corner you and say, who do you follow, me? Or do you follow the people around you? Y para terminar, verso 16. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, what does your Bible say? No proviene del Padre, sino del mundo. El mundo ha perfeccionado a darle al ser humano la fama. ¿Y qué más? Esta fama, iba a decir la dama. ¿Y cuál es la otra? Riquezas. Lo que es reconocimiento, lo que es prestigio, todo lo que eleva el ego del hombre, el mundo lo ha perfeccionado. Pero eso no viene de Dios. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. No poner cuidado. Debemos de no poner. Dice, Dice, no poner cuidado en satisfacer las concupiscencias de la carne. Éramos en un momento por naturaleza hijos de la ira cuando estábamos en el mundo. También dice, estas concupiscencias de la carne guerrean contra el alma. Yo les entiendo, jóvenes. To be young in the Lord
at the age that you're all in, and dealing with all the distractions around us, my respects to all of you. Because temptation is just around the corner. Distractions are everywhere. And we could easily slip or fall into a situation that we possibly didn't want to find ourselves in the first place. Pero los felicito, por ejemplo, que hoy mostraron fervor, amor, disposición de venir a buscar el rostro de Dios y sobre todo escuchar la palabra del Señor. Dice Romanos que la fe viene del oír, el oír la palabra del Señor. ¿Qué me da a entender su presencia hoy en esta noche? Que hay una linda resistencia entre la juventud que está combatiendo contra las concupiscencias, the concupiscence of the world. Los felicito, quiero round of applause to the Lord, que es lo más importante. Y ya para terminar, los ojos, cuando uno se mete en esas profundidades del mundo, hay un ejemplo que dice: los ojos son comparados al sepulcro y la perdición que nunca dice ya me satisfacé. Por ejemplo, ya con esto, Proverbios 27 verso 20, Proverbs 27 verse 20. I want you to know that the world will never say to you, enough is enough, nor will you say enough is enough. Proverbs 27 verse 20 says, en español dice: el sepulcro y la perdición nunca se hartan, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Esta versión que tengo dice: el Seol y la perdición se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Diga conmigo: somos la fuerza de la iglesia. Retenemos la palabra del Señor y vamos a vencer al maligno. Diga conmigo: voy a vencer al maligno y las cosas que el mundo me lanza en mi vida. Póngase de pie en esta linda noche. Amado Dios, Padre, he dado este pensamiento, he compartido tu buena palabra, que sabemos que es poderosa, más cortante que una espada de dos filos. Te imploro y te pido, Dios, continúe haciendo tu obra con esta generación de jóvenes. Así como el apóstol Juan pudo decir a la juventud de su tiempo: han vencido al maligno. Que esta generación pueda también experimentar esa tremenda realidad, que ellos podrán decir en un futuro cercano: hemos vencido las concupiscencias de este mundo. Así, con sus ojos cerrados, quiero que levantes tu mano derecha en alto. Levanta tu mano derecha en alto. Dale gracias a Dios que hasta el día de hoy Él te ha sostenido. Te ha sostenido. Te ha guardado. Te seguirá guardando en todo. Él ha puesto en esta generación su palabra en tu ser interior. Él te ha dado una espada poderosa y filosa para combatir contra las concupiscencias de este mundo. Don't see yourself worthless or less. Don't view yourself as insignificant, because you're not. If you were to embrace who you are in Christ and his potential that abides in you, that's more than enough
my brothers and sisters. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y en medio de tus debilidades, quiero que sepan, en medio de tus luchas, el Señor te sostiene. Y en medio de tus vulnerabilidades, el Hijo será glorificado en tu vida. Embrace His grace. He said to the Apostle Paul, my grace is sufficient. Y te lo dice hoy en esta noche, mi gracia es suficiente para ustedes jóvenes. Embrace me in everything. Embrace me in my love. I have you by the hand, says the Lord. Te llevo de la palma de la mano. Te amo tanto, te dice el Señor. Mi amor hacia ti es sublime y radiante. Unos minutos más, hable con el Señor. Tienen todo a su alcance, a su disposición, para rehusar, para no caer a las trampas de este mundo. Tienes al Espíritu Santo, tienes el poder de Dios, tienes ese dunamis, tienes esa facultad y esa linda capacidad de triunfar en Cristo Jesús. Padre, gracias por esta generación. Gracias por sus vidas.